Yo leí las últimas biopsias, que fueron como 3 que cortaron, y esas sí están mejor. Y en coloración también, que son como las 47, sí, las 48. Las 48, mira, por lo menos esas estuvieron bien. Esas son del último. Hijo madre, mira, estas se pegan. ¿Del último qué? Estos ganglios estuvieron bien. Y eso que son ganglios que son, esos estuvieron bien. Y estas también. Sí, esto es la de la semana, como del viernes, jueves, viernes que yo procesé. Esas sí quedaron, y mire, es que mire la diferencia del corte de esta a la que yo les pasé a ustedes. ¿Dónde está lo que les... ¿Tú tienes por ahí? ¿Del grupito tú dónde? ¿Estas son? Ah, espérenme un momentico, niños. Y aquí hay todos los insumos. No, la paciente. Ah, bueno, vamos a ver.
De nada, hasta luego. No, ustedes no. Ustedes no en clase, ustedes no clases, no, todavía no. Bueno, entonces íbamos en la necrosis fibrinoide. Entonces, ¿qué ocurre en la necrosis fibrinoide? Entonces resulta que yo tengo, ese tipo de necrosis aparece cuando yo tengo vasculitis. La vasculitis es una inflamación de la pared de los vasos sanguíneos. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que los pacientes generalmente empiezan o a tener depósitos de anticuerpo en la pared de las células endoteliales o empiezan a reconocer anómalamente a las células endoteliales. Entonces eso me va a desencadenar una respuesta pues inflamatoria en la pared. Recuerden que cuando nosotros veíamos en una clase, cuando hacíamos el ejemplo, decíamos que la célula endotelial es impermeable. ¿Sí recuerdan que una de las funciones de la célula endotelial era que de la parte interna a la externa no entre nada? Entonces, espérenme un momento. Ay, qué pena, chicos. Entonces, me desencadena la respuesta inflamatoria. Recuerden que en la clase anterior nosotros veíamos que la célula endotelial debería ser impermeable, o sea, que no me deje pasar lo que está en la luz del vaso sanguíneo a la pared. Aquí, como perdemos la célula endotelial, uno de los componentes que me va a pasar es la fibrina. Entonces, esa fibrina se va a poner en la pared del vaso sanguíneo y por eso ustedes la ven que es se ubican aquí en la histología. Entonces recuerden, la luz del vaso sanguíneo es lo que ven rojito, ¿no? Lo que ven unos punticos que están sobre eso rojito son las células endoteliales. Luego viene la capa íntima, luego viene algo de la capa media, que está casi, pues es más pequeñita, y detrás de esa capa media empiezan a ver un color mucho más rosado, y ese depósito rosado es la fibrina, y por eso se le llama necrosis fibrinoide. Como aquí yo pierdo la célula endotelial, recuerden que al perder la célula endotelial me va a desencadenar, como se me expone el colágeno, cascada de la coagulación y me puede generar formación de trombos. Por eso es que la vasculitis va pegadita con una necrosis fibrinoide y una formación de trombos en la luz del vaso sanguíneo. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de la lesión celular? Entonces recuerden que depende de la naturaleza, de la duración y de la intensidad. Las consecuencias de la lesión celular dependen del tipo de célula, del estado de célula y de la capacidad de adaptación. Y es el ejemplo que a veces se pone. Si yo tengo un paciente joven o un paciente adulto mayor, por lo menos paciente joven, pongámosle 25 años, un paciente adulto mayor, pongámosle 75 años, y los dos tuvieron la misma clase de accidente, pongámosle un accidente, y las lesiones son similares. Pero el señor de 75 años fallece, el chico de 25 años alcanza a salir. ¿Por qué el chico de 25 años sale? Porque tiene mejor estado celular y mejor calidad de adaptación que la persona de 75 años. Porque las células ya han pasado más tiempo y son mucho más viejitas. Pero si ustedes se dan cuenta, por lo menos lo que se ha visto ahorita con la pandemia, con el COVID,
Hay pacientes jóvenes que no salen y pacientes viejitos que sí salen. Y eso depende mucho de las comorbilidades que yo tenga y el grado de comorbilidad que tenga. Porque es que hay pacientes de 75 años que los órganos son mejores que los pacientes a veces de 25 años que son obesos, que ya tienen enfermedad reumatosa, diabetes, etcétera. Entonces, no siempre es la sine qua non de que yo por ser más joven voy a salir y el otro por ser más viejo no se va a quedar. ¿Por qué? Porque hay condiciones también externas que contribuyen a que yo tenga más daño celular o menos daño celular acumulado. Entonces tenemos la célula, desencadena diferentes mecanismos bioquímicos que actúan sobre la misma célula que también van a ayudar al proceso de adaptación. Entonces esto es lo que ustedes tienen. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una célula que se va a exponer a un agente externo. Esa célula que se expone al agente externo va a tener un daño mitocondrial. Ese daño mitocondrial, ¿qué ocurre? Me va a producir una disminución del ATP, lo que al disminuirme el ATP me va a aumentar los radicales libres. Entonces recuerden que los radicales libres sí tienen tres cosas fundamentales que puede hacer. Me daña el ADN, me daña los lípidos y me daña las proteínas. Los lípidos y proteínas de todas las membranas, o sea, del citoplasma y de todas las membranas y organelos, y me daña el ADN porque produce metilación de ciertos segmentos y cambios de bases también. Y la disminución del ATP, recuerden que al disminuir el ATP se me van a alterar los canales de sodio y potasio, y fuera de eso me va a alterar la parte metabólica celular, donde ya no voy a hacer ingresar sustancias que necesito para mi metabolismo normal, sino que voy a empezar a perder esas sustancias y a no perderlas, sino no a comerlas y a no asumirlas, y no voy a poder liberar sustancias a la parte externa. ¿Qué otra cosa me causa cuando hay daño celular? Hay entrada masiva de calcio. Y esa entrada masiva de calcio ocurre porque hay un aumento de la permeabilidad mitocondrial. Recuerden que cuando disminuye el calcio, pues por ende se me van a alterar los canales de sodio y potasio y pegaditos los canales de calcio, lo que va a hacer que el calcio se suelte de la mitocondria principalmente, pero se suelta también de otras organelas. Y esa liberación de calcio más las membranas parcialmente dañadas hacen que algunas proenzimas que están libres en el citoplasma se me activen y empiecen el proceso de degradación. La otra parte, el daño de la membrana, que ustedes saben que puede ser de las membranas plasmáticas o de las organelas, porque hay una pérdida de los componentes, ya sea porque yo esté perdiendo por autofagia o ya sea porque estoy perdiendo porque me están atacando constantemente radicales libres o enzimas activadas que me los degradan, y entonces voy a empezar a perder esa integridad específica de la membrana, de las membranas de todas las organelas y de la misma célula. Y el mal plegamiento de proteínas, que recuerden que es una vía de la ubiquitina, lo que es un activador proapoptósico de todo el proceso. Entonces, ¿qué pasa con la depresión del ATP? Entonces, recuerden que se asocia a lesiones hipóxicas o químicas. Generalmente todas las sustancias químicas tienen diferentes formas de actuar, por lo menos. Si es monóxido de carbono, generalmente las intoxicaciones por monóxido de carbono son aquellas que ocurren las personas que quedan encerradas en los carros porque quieren suicidarse, hacen conexión por lo menos con el isóstopo del carro al interior del carro y liberan gran cantidad de monóxido de carbono. Esa es uno. O por lo menos algunos gases, aquí no lo vemos tanto, pero en ciudades frías, por lo menos como Pamplona, Bogotá, que utilizan calentador de gas, ese calentador de gas hay que hacerle mantenimiento porque libera sustancias tóxicas. Mañana la capacitación con los de Brasil a las 8 de la mañana. Ah, pero ya mañana no puedo venir, les toca, me conectan. Entonces, por lo menos con este gas, también hace casi el mismo efecto del monóxido de carbono, y en las minas, por lo menos los mineros a veces no fallecen de trauma, sino porque se acumulan gran cantidad de gas, entre eso lo que es monóxido de carbono, también se les acumula lo que son otros nitratos y otros gases que apartan el oxígeno de la hemoglobina. Entonces, generalmente lo que hacen esos gases es formar unos compuestos con la hemoglobina. En el caso de monóxido de carbono se llama carboxihemoglobina, que atrapa el oxígeno
pero cuando lo atrapa, o sea, ayuda a transportarlo, lo atrapa, pero el problema es que no lo suelta. Y si no suelta el oxígeno, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre si no suelta el oxígeno? Hipoxia porque no lo va a entregar donde se Ajá, porque no necesita. lo entrega. Entonces va a haber una disminución del oxígeno. Y el órgano más importante que sufre más lesiones es el sistema nervioso central. Es el más lábil. Generalmente lesiona unas áreas específicas, tanto que cuando uno está con la duda, uno toma los cortes de cerebro y uno alcanza a ver esas lesiones, unas necrosis específicas, sobre todo en el hipocampo, en el tálamo, y la sustancia negra, que son los sitios donde uno más ve las lesiones. El problema de esas sustancias es que esas sustancias son volátiles. Entonces la persona se muere y cuando uno toma la muestra en sangre y la mete uno en un tubo para determinar niveles, a veces esos niveles te pueden dar negativo. Y lo único que encuentras son, por lo menos, eso nos pasa a veces con los mineros. Con los mineros tú ves todos los cambios de hipoxia, o sea, el señor tiene fluidez hemática, tiene puros cambios de hipoxia en todos los órganos, no tiene ningún trauma y tú dices, muy probablemente es una sustancia volátil de la mina. Uno tiene que, generalmente nosotros le pedimos a veces a la mina que nos regale todas las sustancias porque ellos tienen que reportar todas las sustancias que tienen ellos en el ambiente y hacemos la comparación, pero a veces esas sustancias cuando pasan a un medio mucho más pequeño que la sangre, la concentración disminuye y a veces uno ni siquiera las puede detectar en sangre. Entonces le dan a uno negativo, entonces uno dice, está en el dilema, uno será o no será, pero como tiene todas las características de hipoxia, la gran mayoría ocurren de esa manera, ya descartando otros procesos. Y las sustancias químicas, como les venía diciendo en las clases anteriores, recuerden que un ejemplo son por lo menos todos los venenos, como el racumín, que es un órgano fosforado, algunos insecticidas que utilizan por lo menos para las plagas del tomate, etcétera, que también lo utilizan para la parte de autolesión. Estas sustancias lo que producen son muchos radicales libres y realmente la lesión la produce el radical libre. Entonces, ese radical libre se va a producir en mayor proporción a nivel del parénquima pulmonar, produce el superóxido, que es el más grande de todos los radicales libres, y me hace un daño del alveolo, lo que me impide el intercambio gaseoso, incrementa más la hipoxia, la producción de más radicales libres y empieza a volverse un ciclo vicioso, y ese ciclo vicioso me va a dañar el parénquima pulmonar y el paciente se muere. Recuerden que esas dos vías lo que van a hacer, o esas sustancias lo que van a hacer es disminuirme la fosforilación oxidativa, disminuir la producción de ATP, y esa disminución de ATP, recuerden que es necesaria para todo el funcionamiento, que si yo no tengo ATP no me funcionan los canales, a pesar de que los canales utilizan menos concentración de ATP, y no me funciona tampoco la parte del funcionamiento tanto de producción de proteínas, la parte de interiorización de sustancias que yo necesito, eliminar sustancias que ya no me sirven, etc. Entonces recuerden que la disminución del ATP, volvemos a repetir, activación de la bomba y sodio-potasio, va pegadita con la de calcio, y se produce alteración metabólica celular, activación de la vía de la glicólisis anaerobia y agotamiento de la glucosa. Hay una cosa importante, porque una vez me hicieron esa pregunta. Cuando yo hago actividad física, ¿disminuyo la producción de ATP? Cuando yo hago actividad física, soy un deportista de alto rendimiento, ¿yo disminuyo la producción de ATP o la aumento? ¿Ustedes qué piensan? Yo diría que lo aumenta. Lo que ocurre es que el deportista, ustedes se acuerdan de lo que hablábamos del proceso de adaptación de la hiperplasia, etcétera, 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 ¿cierto? Los deportistas del alto rendimiento, antes de eso, cuando nosotros no utilizamos la vía normal para la producción de ATP, ¿qué vía utilizamos? La que me da 12 moléculas, ¿qué vía es? Glucólisis. La glicólisis. Y además de esas 12 moléculas, ¿qué otro me produce? ¿Qué otra sustancia me produce? Ácido láctico. Ácido láctico. Entonces, cuando yo empiezo a producir ácido láctico, ¿qué pasa con mi pH? ¿Aumenta o disminuye? Se disminuye. Por eso es que los pacientes hacen acidosis metabólica, porque empieza a disminuirse el pH.
Eso es en una persona normal, o sea, en una persona normal que no somos deportistas de alto rendimiento, que estamos con alteración, no producimos nada de ATP. Pero resulta que el deportista de alto rendimiento, y eso, hago otro paréntesis antes de empezar eso. Cuando nosotros no somos deportistas y empezamos a hacer actividad física y no comemos, o sea, no damos la nutrición adecuada, nuestra vía por aumentar la actividad física empieza a producir ATP y ácido láctico, por eso nosotros nos cansamos. ¿Qué pasó con el deportista de alto rendimiento? Con el deportista de alto rendimiento se dieron cuenta de que él también activa una vía que empieza a utilizar el ácido láctico para la producción de ATP. Y cuando él hace eso, cuando activa la célula para producir ATP, la célula adquiere más energía que con el ciclo de Krebs. Por eso es que ustedes no lo ven tan cansados, o sea, que ellos aguantan, tienen mayor resistencia que si nosotros, o sea, si a nosotros nos ponen con un deportista de alto rendimiento, por lo menos con un deportista de alto rendimiento que le toque correr 2 vueltas al estadio. ¿Qué pasa con el deportista cuando corre las 2 vueltas y qué pasa con nosotros? ¿Ustedes qué creen? ¿Quién termina más cansado? ¿El deportista de alto rendimiento o nosotros? ¿Y nos cansamos al principio o al final? ¿O todo el tiempo estamos cansados? Más que todo como al final, ¿no? Pues, profe, yo digo que al principio. Desde el principio hasta el final, todo el tiempo, porque empezando que le digan a usted que tiene que correr 2 vueltas, ya está cansada, si no hace ejercicio. Entonces, y en cambio el deportista de alto rendimiento termina las 2 vueltas y termina como si nada, como si no hubiera hecho nada. Pues precisamente porque ellos se activa una vía que es embrionaria que ayuda a la parte metabólica del ácido láctico. Y ellos encontraron la forma de utilizar el ácido láctico como formación de ATP y no los vuelve tan ácido como a nosotros. A nosotros si el pH nos baja y hacemos una descompensación metabólica, que si no la controlamos hasta podemos hasta desmayarnos en el momento en que hacemos la actividad física. Este es el ejemplo. Ay, muchas gracias. Pero le regalo la azúcar. Entonces, dígale todo completo. Bueno, y entonces tienen ustedes este ejemplo, que es uno de los ejemplos que a mí más me gusta mostrarles y que siempre lo repetimos. Entonces, ustedes ven la parte de arriba, ¿cierto? ¿Qué tenemos en la parte de arriba? ¿Qué ven en la parte de arriba en el dibujito? Un vaso. Un vaso sanguíneo. ¿Y qué le ven en la mitad de ese vaso? ¿Es un vaso normal o tiene algo? Está obstruido por un coágulo. Está obstruido por un coágulo. Entonces, ahí ese vaso sanguíneo va a tener un proceso donde no me pasa nada de sangre. ¿Cómo se llama cuando a mí no me pasa nada de sangre? ¿Cómo es el término? ¿Cómo se llama? Isquemia. O sea, no se llama hipoxia ahí de entrada, sino isquemia porque no me va a pasar nada de sangre. Cuando a mí no me pasa nada de sangre, pues no me va a pasar ni oxígeno ni nutrientes, entonces eso me va a afectar la célula que ella irriga. ¿La que me irriga cuál es? ¿La que está antes del coágulo o después del coágulo? ¿Dónde están las 3 ramitas después, o donde no están después del coágulo? Por eso es más grave que a mí se me cierre una principal que una ramita. Porque es que si me cierra la principal, yo no tengo por dónde darle flujo a las ramitas, entonces el sitio de infarto, de lesión va a ser mucho mayor. Entonces tenemos la isquemia. ¿Qué pasa con la isquemia? Esa isquemia me va a disminuir los aportes de nutrición que yo necesito y de oxígeno y me va a afectar directamente la mitocondria, donde la mitocondria, la forma de compensarlo inicialmente es disminuyendo la fosforilación oxidativa. Si yo como célula dijera, estamos en el corazón, ¿no? ¿Será que si se me disminuye a mí el oxígeno, yo puedo decir, dejo de trabajar y miro a ver si me compenso después? ¿Yo como célula cardíaca puedo dejar de trabajar o no puedo dejar de trabajar? ¿Ustedes qué opinan? No. ¿Por qué no?
Porque ¿Cuál es la función de ella? Pues dejaría de bombear la sangre al resto del organismo, ¿no, profe? Entonces tendríamos un problema de nutrición a nivel, pues ya de todo el cuerpo. Les hago esta pregunta, esa es una, pero ¿por qué no podría dejarla, por lo menos, si yo tengo una disminución de la oxigenación o del movimiento porque me duele el brazo izquierdo, ¿yo puedo dejar quieto el brazo izquierdo o no lo puedo dejar quieto? No entiendo la pregunta, profe. Si tengo un dolor en el brazo izquierdo, pónganlo brazo, dolor. Y ese dolor es producido, puede ser porque hay una oclusión, tengo un daño o una fractura. Si tú tienes un dolor en el brazo izquierdo, tú lo puedes dejar quieto porque tienes voluntad de dejarlo quieto o no puedes dejarlo quieto porque tengas voluntad. Sí, sí lo puedo dejar quieto. ¿Y el corazón yo lo puedo dejar quieto por voluntad? No. No, porque es involuntario. Entonces eso es uno. Todo lo que ustedes dijeron al principio es verdad. El corazón sufre una disminución de los nutrientes, pero lastimosamente la fibra miocárdica no puede dejar de contraerse porque si no se contrae, pues no manda sangre y si no mando sangre, pues me muero. Entonces, lo que hace la mitocondria inicialmente es disminuir pues la producción de ATP y tratar de regular la célula con ese poco ATP que nos llega. Pero como hay una disminución de ATP, esa disminución de ATP se va a reflejar con una alteración de la bomba de sodio y potasio. Esa alteración de la bomba de sodio y potasio me va a aumentar el flujo de entrada de agua, de calcio y de sodio, porque recuerden que cuando se me altera sodio y potasio se altera calcio. Y me va a aumentar también la salida de potasio. Cuando sale el potasio al espacio extracelular, eso ayuda a perder la polaridad de la célula, incrementa que sigue entrando mucho más sustancias al interior que son nocivas. Eso va a producir que toda la célula en general se hinche. O sea, se me hincha el retículo endoplasmático, se me hincha el núcleo, se me hincha la mitocondria, se me hincha el citoplasma, o sea, todo se vuelve gordito y se hincha. Pero a su vez, como yo tengo una disminución en la producción de ATP porque se me disminuyó la fosforilación oxidativa que producía 32 moléculas de ATP y voy a empezar a hacer una glicólisis anaerobia, recuerden que esa glicólisis anaerobia va a echar mano del glucógeno que yo tengo reserva, voy a aumentar el ácido láctico y al aumentar el ácido láctico me va a disminuir el pH. Y al disminuirme el pH en el interior de la célula tiene varias consecuencias. Uno, a nivel de la cromatina. Dos, a nivel de la polaridad de la célula también. Y tres, me va a ayudar en ese pH. Recuerden que hay isoenzimas que se me activan también con el calcio, pero también se van a activar por el pH que tenga la célula. Entonces, generalmente en una célula, en la parte interna es más básica que la parte externa. La parte externa es un poquito más ácida. Entonces, cuando ese pH se me altera y me permite la activación de esas isoenzimas, hace que la célula empiece el proceso también de degradación. Y el otro proceso es el desprendimiento de los ribosomas. En el retículo endoplasmático rugoso se me van a soltar los ribosomas y al soltarse los ribosomas se me va a disminuir la síntesis de proteínas. Y eso me va a hacer que el proceso de transducción no se haga de forma adecuada, porque recuerden que como yo no tengo nutrientes adecuados, no tengo aminoácidos adecuados, entonces empiezo a pegar los aminoácidos o hacer secuencias de aminoácidos que no son para esa proteína, lo que después más adelante se va a incluir en un plegamiento anómalo de la proteína que más adelante me va a llevar al estrés del retículo y al proceso de apoptosis. Entonces, cuando hablamos de lesión de la mitocondria, entonces la lesión de la mitocondria se habla cuando hay una disminución del ATP. Entonces, cuando hay una disminución del ATP y esa disminución del ATP me va a llevar a la apertura de los canales de calcio, yo ya hablo de que hay una disminución de la mitocondria, hay una lesión de la mitocondria con producción de radicales libres, principalmente especies reactivas de oxígeno que van a atacar mi núcleo y mi membrana. Esa lesión de la mitocondria me va a activar un poro que se llama el poro de transición de permeabilidad mitocondrial. ¿Y qué hace ese poro de transición de permeabilidad mitocondrial? Hace que el potencial de membrana se
salga todo el potencial de membrana y la bomba productora de ATP no pueda funcionar de una manera óptima. ¿Y es un inductor para qué? ¿Para qué proceso? Necrosis. Apoptosis. Apoptosis, muy bien. Necrosis sí, pero es que recuerden que primero yo hago la mitocondria, lo que me activa primero es ¿qué? El daño de la mitocondria, lo que me va a activar primero es la parte de la apoptosis antes de la necrosis, ¿no? Cuando se daña la mitocondria. Ya ahorita más adelantico lo vemos. Hay una cosa importante que pasa en el proceso de la apoptosis y quiero ver estas dos. Mi primera pregunta, ¿el proceso de apoptosis qué vías tiene? Tiene dos vías, una intrínseca y una extrínseca. ¿La intrínseca de quién depende? De la mitocondria. ¿Y la extrínseca? De los receptores de la muerte. Bueno, les hago esos receptores de la muerte. Está metido el factor, el TNF, que es el receptor de necrosis tumoral. Ese receptor, la primera vez que lo encontraron o que lo estudiaron, fueron o sea, todo el conocimiento que nosotros tenemos del funcionamiento normal de la célula no se dio porque estábamos estudiando la célula normal, sino que se dio cuando empezaron a tener curiosidad por el funcionamiento anormal de las células. Por eso hay genes que tienen, por lo menos el RB, que es el retinoblastoma, el gen del retinoblastoma, tienen nombres de tumores, porque primero el estudio ocurrió en esa parte. Bueno, nosotros tenemos dos vías, una vía intrínseca y una vía extrínseca. Cuando hay daño de la membrana, o cuando hay daño, no tanto daño de la membrana, cuando hay un proceso de hipoxia que disminuye el consumo de oxígeno, generalmente me va a activar la mitocondria y la mitocondria me va a empezar a desencadenar una cascada de activación para hacer el proceso de apoptosis. Nosotros tenemos unas proteínas que se llaman proteínas antiapoptóticas y unas proteínas proapoptóticas. Cuando la célula está normal, ¿qué proteínas van a actuar? ¿Las proapoptóticas o las antiapoptóticas? Las antiapoptóticas. Para bloquear lo que son las proapoptóticas. Entonces, ¿por qué les hago la explicación de esto? Porque es que si ustedes me entienden esta parte, van a entender por lo menos por qué en un tumor, yo digo que el tumor es BCL2 positivo. Recuerden que cuando yo hablo de patología, es el funcionamiento anómalo del gen. ¿Sí me hago entender? O sea, si el gen normal se comportaba como antiapoptótico, cuando está mutado, ¿cómo se va a comportar? Proapoptótico. En unas condiciones sí, pero hay una cosa importante. Cuando un gen está, o sea, por lo menos, yo tengo un daño celular, ¿cierto? Resulta que no tengo oxígeno. Como no tengo oxígeno, se me disminuye la producción de ATP, mi mitocondria empieza a tener unas alteraciones, se abre el canal del calcio, se me libera el citocromo C y se me van a activar unos canales que se llaman los canales del VAX. Esos canales se abren y esa activación se da porque el BCL2 se disminuye y le dice el VAX, oiga, usted ya puede empezar a hacer su función, ¿cierto? Porque recuerden que el BCL2 es antiapoptótico. Entonces el BCL2 lo que hace es decirle al VAX, sale la proteína, se pega y le dice, oiga, definitivamente empieza a hacer el proceso para hacer el proceso de apoptosis. Cuando yo tengo un tumor que es BCL2 positivo, ¿qué quiere decir? Recuerden que un tumor es malo, ¿no? Cuando yo digo que es BCL2 positivo, ¿qué quiere decir? Que las ¿Cómo lo células interpretarían? las células tumorales no están haciendo apoptosis. ¿Por qué? Porque si es BCL2 positivo, pues quiere decir que
es antiapoptótico, ¿no? Pues BCL2 es antiapoptótico, entonces si es positivo, pues quiere decir que está activo. Entonces que las células no se están muriendo. Entonces, lo que hace es que la proteína del BCL2 está tan activada que lo que hace es bloquearme las proteínas del VAX que son antiapoptóticas. O sea, la célula tiene dos sensores. Esos sensores de la célula son la parte de la mitocondria y la liberación del citocromo C. La célula puede empezar a liberar el citocromo C, pero resulta que si yo no abro el VAX y el VAC, yo no hago el proceso de apoptosis. La célula libera algo del citocromo C, pero como le gana la proteína del BCL2, esa proteína del BCL2 que tiene, pues, entre comillas, tiene más o menos, ella tiene 4 dominios, entonces lo que va a hacer es bloquearme al VAX para que el VAX nunca se abra y me inicie el proceso de apoptosis. Para que me lo entiendan un poquito mejor, recuerden que nosotros tenemos, como hablamos al principio, proteínas antiapoptóticas y proteínas proapoptóticas. Las antiapoptóticas son el BCL2 y todos los de la familia BCL, son 12, son más o menos como 25 moléculas. Está el MCL1 y todos esos son el grupo principal. Ellos tienen unos dominios. Esos dominios de esas proteínas están situadas en la membrana externa de la mitocondria, así como en algunos sitios localizados en el citosol y en el retículo endoplasmático, porque es que son los sitios más álgidos donde yo necesito que se empiecen a formar los cuerpos apoptóticos. Generalmente, lo que hacen esos dominios es que la mitocondria no sea permeable, es decir, que no sea permeable ni al citocromo, que no sea permeable al VAX, que no sea permeable a todo lo que me va a iniciar el proceso de apoptosis. En cambio, las proteínas que son proapoptóticas, que son el VAX y el VAC, que son los otros, son generalmente los miembros más importantes, pero tenemos submiembros de esos miembros que también se consideran que son proapoptóticas. Entonces, lo que van a hacer esas proteínas en sí es que se van a localizar en la membrana externa de la mitocondria. Entonces, cuando se activa todo el proceso y liberación, lo que yo hago es que ese canal del VAX se me abre y me va a aumentar la permeabilidad, permitiendo la fuga del citocromo C. Si yo puedo hacer todo ese proceso integral entre receptores, entre antiapoptóticas y proapoptóticas, es lo que me permite iniciar el proceso y que mi célula no tenga sobrevida, como pasa en las células tumorales. Entonces, en esta gráfica, ¿ustedes qué ven? Tenemos que la disminución de oxígeno o de la parte del oxígeno, ya sea por toxinas, por radiaciones, me va a dañar la mitocondria, y al dañarme la mitocondria me va a generar una disminución del ATP y un aumento de radicales libres. Pero recuerden que como hay fuga de muchas sustancias, y esas sustancias, como se fugan, me dañan la membrana y me dañan las organelas, entonces se va a destruir la célula y me va a iniciar el proceso de necrosis. O sea que la necrosis no interviene ni canales, ni genes, ni nada. Es un daño de la membrana y salió y se rompió la célula y me desencadenó la respuesta inflamatoria. En cambio, en la apoptosis, tenemos varios mecanismos, pero también está implicado la parte del daño del ADN. Entonces recuerden que nosotros normalmente tenemos un equilibrio, pero ese equilibrio donde predominan más las antiapoptóticas que las proapoptóticas, pero dependiendo de la célula, ¿no? Por lo menos. Si es una célula epitelial, recuerden que la célula epitelial dura en recambio 7 días. Normalmente, cuando la célula se muere, hace un proceso de apoptosis, se va, no me desencadena respuesta inflamatoria, pero ese proceso de apoptosis se empieza a activar como en el día 5, en el día 6. Y eso se da porque empiezan a disminuirse los proapoptóticos y aumentarse los antiapoptóticos. Cuando ese nivel se altera, o sea, cuando ya se me bajan los antiapoptóticos y se me aumentan los proapoptóticos, empieza a haber una fuga de calcio y de la parte del citocromo C, y esa fuga de calcio y citocromo C me van a activar las caspasas y van a hacer el proceso de apoptosis si tengo la membrana completamente íntegra.
Entonces, esto es para que ustedes vean cómo ocurre la entrada, el proceso de producción de ATP, la activación de varias enzimas, cómo hago yo para hacer el proceso de apoptosis e integridad, y esto es lo que ustedes tienen acá. Entonces, resulta que yo tengo el calcio en el espacio extracelular y el calcio intracelularmente, pero dentro de las organelas. En el citoplasma yo tengo, pero muy poquito calcio. Entonces, cuando hay una alteración de los niveles de oxígeno, cuando hay una disminución de ATP, recuerden que lo primero que se me altera son los canales de sodio y potasio y pegadito viene el calcio. Pero se me alteran los canales de sodio y potasio de todas las organelas, lo que hace que el calcio salga del exterior de la mitocondria, del retículo endoplasmático liso, de todas las organelas, y me va a producir un aumento del calcio citosólico. Entonces, como yo tengo varias proenzimas en el interior, en el citoplasma, unas sueltas, otras entre vesículas, entonces se me van a activar. Entonces se me activan las fosfolipasas, las proteasas, las endonucleasas y las TPasas. Si esto se me activa, recuerden que las fosfolipasas me pueden dañar la membrana y no alcanzo a hacer la parte del proceso de apoptosis. Pero si solamente se me activan lo que son las endonucleasas, eso me va a ayudar a que cuando se haga el cuerpo apoptótico se empiece a fragmentar el ADN, y al fragmentarse el ADN pues se degrade completamente. Pero si empieza a activarse antes, pues voy a tener un daño del ADN, el cual se va a salir y me va a desencadenar la respuesta inflamatoria. Y las ATPasas, pues lo mismo, me degradan el ATP y me lo terminan de disminuir. La acumulación de radicales libres, que recuerden que ayudan a la alteración de los lípidos, proteínas, en la parte de alteraciones metabólicas del ADN. Aquí ustedes tienen los radicales libres para que los revisen, vuelvan otra vez a revisarlos. Recuerden que el más agresivo es el superóxido, pero ahí vienen otros más asociados que también van a dañar y tienen unos sitios de acción. Generalmente todos van contra el núcleo y las membranas. Aquí ustedes tienen cómo ocurre la parte del efecto de la producción de radicales libres y qué es lo que me va a hacer al final en las proteínas y en el ADN. Entonces recuerden que la radiación, las toxinas y la perfusión me van a alterar la función de la mitocondria. La mitocondria empieza a cambiar su parte metabólica, lo que me va a producir radicales libres y me va a producir ácido láctico. Pero esos radicales libres tienen unos efectos patológicos. Esos efectos está la degradación de lípidos, la modificación de proteínas, el daño del ADN. Recuerden que la alteración de los lípidos me daña la membrana, el mal plegamiento de proteínas me va a producir estrés del retículo y la alteración del ADN me va a llevar a mutaciones. Y aquí vamos a hablar de la permeabilidad de la membrana. Entonces ustedes tienen una célula, donde esa célula tiene una alteración en el suministro de oxígeno, lo que todo se va a llevar sobre la mitocondria. Entonces ustedes tienen una disminución del ATP que me va a llevar a una disminución en la síntesis de fosfolípidos, de lípidos, lo que me va a llevar a una pérdida de la integridad de la función normal de la membrana, porque la membrana empieza a perder estructuras normales entre esos fosfolípidos, lípidos y algunas proteínas. Recuerden que las especies reactivas de oxígeno tienen afinidad también por los lípidos y por la degradación de los lípidos y la degradación de la parte de los fosfolípidos y proteínas. El aumento del calcio citosólico me va a activar ciertas enzimas que me van a ayudar a la degradación de la membrana y la activación de ciertas proteasas que me dañan el citoesqueleto, y todo eso se va a traducir en un daño de las membranas y del citoplasma, lo que me va a llevar a una necrosis, a muerte celular y necrosis. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de la lesión de la membrana? Entonces, recuerden que la consecuencia de la lesión de las membranas es que entre más dañada tenga mi membrana, pues no voy a poder hacer la apoptosis y voy a entrar en necrosis. Entonces, la consecuencia final es que me va a desencadenar una respuesta inflamatoria. Así como hablábamos al principio de la clase, que cuando yo tengo necrosis se libera el contenido que yo tengo
ese contenido va a dañar las células que están al lado mío. Cuando llegan las células inflamatorias van a liberar más sustancias que dañan mucho más células. Entonces, por eso ustedes en áreas de necrosis el daño puede ser por lo menos de 2 o 3 centímetros, cuando en apoptosis recuerden que solamente se me daña una célula sin dañarme las del resto y no me desencadenan una respuesta inflamatoria. La lesión del ADN y de las proteínas. Recuerden que ese daño del ADN puede inducir a una alteración del proceso de la apoptosis. Es lo que nosotros hablamos del punto sin retorno de la lesión y es la incapacidad de revertir la función mitocondrial y las profundas alteraciones de la función de la membrana. Entonces, yo tengo dos opciones, o que el daño sea tan severo que me produzca necrosis o empiece ya el proceso de apoptosis, o la otra opción es que el daño no me produzca la muerte, pero sí un cambio funcional en el ADN y en el comportamiento metabólico que va a hacer que parezca una célula completamente nueva que se puede convertir como una célula tumoral. Entonces, otra vez volvemos, recuerden que la apoptosis es la muerte celular programada, tenemos unas causas fisiológicas que lo hablamos en una clase, tenemos la línea mamaria, es un ejemplo, la menopausia es el otro ejemplo fisiológico de la apoptosis, la menstruación es un ejemplo fisiológico del proceso de apoptosis. Entonces, son procesos que son, entre comillas, cuando nosotros hablamos de fisiológicos, que son normales, pero recuerden que cuando yo hablo en el proceso patológico, yo ya no voy a hablar de lo normal, sino lo anormal, que es cuando la muerte celular me va a llevar o a enfermedades, cuando la muerte es muy acelerada, que me lleva a enfermedades neurodegenerativas, o cuando la muerte celular está asociada a la persistencia o a la ausencia de apoptosis, que es cuando yo tengo un daño del ADN y me va a llevar a la sobrevida de estos pacientes, a la sobrevida de estas células, lo que se traduce en lesiones tumorales. Entonces recuerden que esa lesión del ADN me va a acumular proteínas mal plegadas y pueden inducir muerte celular si la mutación o la alteración es mucho mayor, pero generalmente causa una sobrevida de las células, lo que traduce en cáncer. Los cambios morfológicos que ustedes ya lo saben, los cambios bioquímicos que son la activación de las caspasas, degradación del ADN, activación del macrófago. Recuerden que se activa el receptor de la parte del receptor de la muerte para poder hacer el proceso de fagocitosis de las células. Con respecto al proceso, yo quería mostrarles esta vía acá, esta, que es la gráfica que ustedes tienen al principio. Como hablábamos, tiene una vía tanto intrínseca como extrínseca, y este es el juego que nosotros tenemos constantemente en nuestra célula. Entonces, ¿qué pasa? Constantemente nosotros estamos expuestos a factores estresantes, ya sea la radiación, luz ultravioletas, algunas toxinas, infecciones, muchas cosas que nos van a causar estrés a nivel de la célula. Entonces, generalmente cuando esa célula no es capaz de soportar el proceso o ha sido expuesta a muchas lesiones, nosotros tenemos unos sensores de BCL2. Esos sensores de BCL2, ¿qué hacen? Esos sensores del BCL2, cuando la célula está funcionando bien, lo que le manda la señal al BAX y al BAC es para que no se abra el poro y se entre en proceso de apoptosis, sino que le manda proteínas para decirle, oiga, quédese quietecito que nosotros estamos funcionando bien y la célula todavía es viable. Pero cuando la célula ya no es viable, o sea, cuando la célula ya tiene una mutación que definitivamente ya no lo podemos compensar, cuando ya es detectado por el P53, por las familias de los P16 y 21, mandan la señal al BCL2, esa señal ¿qué hace? Esa señal lo que hace es que le dice al BCL2, oiga, BCL2, deje de producir la proteína y permita que el BAX y el BAC se me activen. Cuando él activa el BCL2 para dejar de producir la proteína, ya le va a dar pie para que los genes proapoptóticos se me activen, que son el BAC y el BAC, y se me libera el citocromo C.
Y ese citocromo C, que está unido junto con la vía extrínseca, que es el del receptor de la muerte, empiezan a fragmentar la célula y a hacer los cuerpos apoptóticos. Una de las cosas importantes es que las dos vías siempre se inician juntas. ¿Por qué inician juntas? ¿Por qué creen ustedes que inician junta la vía? ¿O siempre voy a tener yo vía mitocondrial o vía del receptor? ¿O en algún momento las dos se pegan? Bueno, se pega por las caspasas, pero ¿será que puedo yo activar las dos vías de una vez? Profe, yo creo que sí, porque pues ambas se activan con unos factores, ¿no? Generalmente es como la cascada de la coagulación. ¿Ustedes recuerdan la cascada de la coagulación? ¿Qué vías tenemos en la cascada de la coagulación? También intrínseca y extrínseca. Resulta que cuando, en la época en que yo estudié, que fue hace muchos años, a uno le decían que la vía intrínseca se activaba de esta forma, que la vía extrínseca se activaba de esta forma y que en ningún momento las dos vías se activaban de la misma manera, o sea, que llegaban a activarse las dos juntas. Con el tiempo que empezaron a estudiar y a darse cuenta de muchas cosas, de muchas patologías que no dependían solamente de un daño directo, como ocurría para la activación de la vía extrínseca, ni como un daño interno, como ocurría con la activación de la vía intrínseca como tal. Entonces empezaron a mirar por qué en algunos pacientes supuestamente se activa una vía y en otros no se activa una vía. Y encontraron que siempre simultáneamente se activan las dos vías, o sea, siempre. Sino que hay una que es mucho más, yo le digo, hay una que entra con más bombos y plantillos y hay otra que entra más bajito. Pero siempre las dos vías se activan simultáneamente y potencian donde se unen, por lo menos en este caso va a potenciar la parte del citocromo C, que es la unión de las caspasas. En la cascada de la coagulación, ¿se acuerdan que las dos se unen en la 10? En el factor 10, entonces los dos potencian el factor 10 para la parte final, que es la fibrina. Entonces lo mismo pasa acá. Las dos vías, entre comillas, a pesar de que ustedes ven que supuestamente son factores externos como la radiación, que atacan directamente la mitocondria, el hecho de atacar directamente la mitocondria manda señales para que se me active el receptor de la muerte. Y más porque el receptor de la muerte es un receptor que es bastante sensible a cualquier daño. Entonces, simultáneamente se me daña la mitocondria y simultáneamente tengo la activación del receptor de la muerte. Esto me hace que sea más amplificada la respuesta y poder formar los cuerpos apoptóticos para que al final pues no haya una respuesta inflamatoria severa, sino que llegue el macrófago y se desencadene el proceso de fagocitosis. Cuando nosotros tenemos una lesión tumoral de persistencia o una mutación del BCL2, lo que hace es que el BCL2 nunca me va a quitar la señal de sobrevida. O sea, el BCL2 lo que hace es mandar siempre la señal o la proteína al BAC y al BAC para que nunca abra su canal y entre a jugar la parte de la liberación del citocromo C. Por eso es que, por lo menos al principio se habla de cuando uno empieza a leer tumores, se habla que inicialmente cuando la célula empieza a tener mutaciones y a sumar mutaciones, uno de los genes que se activa es el receptor de la muerte. Pero como la célula, a pesar de que suma y suma receptores, no es capaz de activar la vía mitocondrial porque tenemos bloqueado, entre las mutaciones está el BCL2, ese receptor de la muerte llegue como que se invierte otra vez a pasar desapercibido por nuestras células inflamatorias iniciales del NK. Entonces, encuentra la forma de cómo esconderlo, a pesar de que está expuesto, para que no me inicie el proceso de fagocitosis. Eso lo vamos a ver más detalladamente en el capítulo de neoplasias. Ahora vamos a hablar de la autofagia. Recuerden que la autofagia es cuando yo me como, este proceso va pegadito a la atrofia, y es cuando yo empiezo a utilizar sustancias internas, sobre todo componentes de las membranas, de cualquier membrana, de cualquier organela y en algunas componentes del citoesqueleto para poder suplir otras proteínas que yo necesito.
Eso también va asociado con unas alteraciones como alteraciones de la función de la parte de los lisosomas, que recuerden que es donde yo acumulo algunas proteínas que son proactivas que nos ayudan a la degradación. Hay degradación intracelular de muchas sustancias y a la vez como hay degradación intracelular de esas sustancias, hay acúmulos de sustancias que están asociadas con ese metabolismo como son la lipofuscina y el hierro. También el calcio se empieza a acumular, que son lo que nosotros vemos como acumulaciones intracelulares. Recuerden que esa acumulación de esas sustancias pueden ayudar a que la maquinaria de la célula se altere, por lo menos. Uno donde uno ve más acúmulo de lípidos es en el hígado, que está asociado por lo menos a las personas que son obesas, pero también está asociado al consumo de algunos medicamentos y algunas sustancias tóxicas como el alcohol. Entonces, esos lípidos hacen que el hepatocito empiece a funcionar a medias, porque la rata metabólica no va a ser el pico máximo y empieza a tener una disfunción en su funcionamiento normal que se va a traducir en algunas ocasiones con un aumento de las transaminasas y de las bilirrubinas. Con respecto al calcio, nosotros tenemos dos tipos de calcificaciones. Recuerden que como el calcio nosotros lo tenemos en mayor proporción dentro de la célula, cuando ese se libera, se me va a aumentar en el interior de la célula, pero si la célula se rompe, se va a aumentar en el intersticio. Yo puedo tener áreas donde yo tuve la necrosis, áreas calcificadas. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a llamar calcificaciones distróficas. Y hay otro tipo de calcificaciones que son las calcificaciones metastásicas, pero estas metastásicas no tienen que ver con la concentración intracitoplasmática de calcio, sino que tiene que ver con una alteración de las hormonas reguladoras del calcio. ¿Cuál es la hormona que me regula el calcio? La paratiroidea. ¿Cómo se llama la hormona? La paratormona. ¿Cómo? Es que escuché dos voces. ¿Cómo se llama la hormona que me regula el calcio? Paratormona, profe. Entonces, estos son los pacientes por lo menos que tienen tumores o adenomas, o los pacientes que tienen diálisis, que tienen alteraciones en las glándulas paratiroides, y ellos van a tener ellos tienen algo particular, tienen niveles muy altos de calcio, pero tienen osteoporosis, porque tienen niveles altos de calcio en sangre y tienen osteoporosis. La osteoporosis debe ser por la resorción ósea que generan, por tener altos niveles de la paratormona. Exactamente, saca el calcio del sitio de la reserva, pero aumenta los niveles en sangre. No tienen el feedback negativo. ¿Sí recuerdan el feedback? Que cuando nosotros necesitamos calcio, hacemos la reabsorción, sale el poquito, lo censamos, decimos, ya listo, y detenemos la reabsorción. En cambio, en estos pacientes no se pierde ese feedback negativo y hace que siga saliendo el calcio de los huesos, lo que hace que los niveles de calcio en sangre sean bastante elevados, pero estos niveles de calcio se me van a empezar a depositar en algunos órganos, principalmente se deposita en corazón, lo que me puede desencadenar arritmias cardíacas, pero también se me depositan en riñón, se me depositan también en hígado, entonces pueden hacer microcalcificaciones en diferentes órganos. Entonces eso es lo que nosotros llamamos metastásica, que tiene que ver con los niveles de paratormona. Y el envejecimiento celular, por último. ¿Ustedes qué creen cuando nosotros nos envejecemos? ¿O por qué nos envejecemos? Cuando las células dejan de dividirse. Pero es que nosotros tenemos células permanentes, o sea que desde que nacemos estamos viejos. Porque yo tengo células que no se dividen. No, pues cuando los tejidos son lábiles y no se dividen, ya dejan de dividirse. Pero entonces, ¿será que tu sistema hematopoyético deja de dividirse cuando llegas a los 70? Entonces ahí tú dices, ¿es viejo? ¿O tiene más que ver con otra cosa? ¿Más con división o más con metabolismo? ¿Con qué creen ustedes que se debe? También por lo de la acumulación de mutaciones, ¿no?
el envejecimiento se traduce más por metabolismo que por división, ¿no? O sea, cuando mi metabolismo se vuelve celular, mucho más lento en producir las sustancias que yo necesito para renovar esa célula, o cuando mi célula pierde la capacidad de botar sustancias en el interior de la célula que son desechos, ya yo estoy hablando de envejecimiento celular. No lo hablamos tanto de división celular, porque recuerdan que yo puedo tener 80 años, pero en los 80 años mi tejido gastrointestinal, si tiene un recambio de 7 días, va a tener el mismo recambio de 7 días. Pero la diferencia es que esa célula que está recambiando es una célula que su metabolismo en la producción del ATP no es capaz de captar tantas moléculas para producir ATP, ya no va a producir las mismas 32, así no tenga el mismo efecto estresante. Y la parte de el desecho, como no me produce tantas moléculas de ATP, recuerden que empiezo a acumular desecho en el interior de la célula que hace que la parte metabólica de lípidos, la parte metabólica de calcio, la parte metabólica de radicales libres no se dé tan fácil y estas sustancias actúen en la célula y me la dañen más rápidamente. Entonces, por eso es que nosotros hablamos que el envejecimiento es una consecuencia del deterioro progresivo de la función y de la viabilidad de la célula y se debe por alteraciones genéticas y acumulaciones de lesiones celulares y moleculares por efecto de sustancias externas. Entonces, hay pacientes que pueden tener 20 años, pero las células son bastante envejecidas, más envejecidas que un señor de 80 años, por los factores externos que está expuesto. Como hay personas de 80 años que las células son, no están tan envejecidas porque sus factores externos permiten de que tengan un comportamiento de células jóvenes. Por lo menos es el ejemplo que yo les decía, por lo menos pongamos un ejemplo claro que siempre han puesto en Colombia. Esta señora que tiene como 65 años y se ve como de 45, Amparo Grisales. Amparo Grisales, ¿ustedes cómo la ven? Igualita, que la ven hace, imagínense, ustedes son jóvenes, tiene como 65 años, casi 70. Pero cuando le hicieron una entrevista a ella, una de las cosas particulares de ella que decía, se ha hecho sus cirugías plásticas escondidas, sí, pero recuerden que a mí me pueden estirar todo lo que quieran, pero si yo no tengo una dieta adecuada, si yo puedo ser flaca, pero si yo no tengo una dieta adecuada, me alimento mal, ¿qué va a ocurrir? Mis órganos, mis arterias coronarias, todos mis órganos van a tener un envejecimiento que a los 40 años hago un infarto y me muero. ¿Sí me hago entender? En cambio, esta señora cuando la entrevistan y ustedes lean una entrevista de ella llama la atención. Ella por lo menos dice que no va a fiestas, no se acuesta después de las 10 de la noche. Ella duerme más de 8 horas, hace 5 horas de ejercicio, entre esas como 3 horas de natación. La alimentación de ella es mediterránea, si no consume pescado y es selectivo el pescado, no es todos los pescados, no es todos los mariscos como mediterráneo, porque recuerden que hay pescados que acumulan sustancias. Entonces, la vida de los órganos de ella, ¿cómo van a ser? ¿De una persona de 60, casi 70 años que tiene o de una persona casi de 45 años? ¿Cómo creen? Con ese estilo de vida. De alguien más joven. De alguien más joven. Entonces, mire que nuestro estilo de vida se proyecta a medida, por eso es que uno habla que cuando uno tiene 70 años, a uno le cobran todo lo que uno tenía atrás. Desayune rápido que ya voy para allá. Todo lo que uno expone. Ustedes siendo jóvenes, entre comillas, a los 20 años, ustedes pueden fumar, tomar, trasnocharse y créanme que ustedes no se van a sentir mal teniendo 20 años, pero súmenle todo ese estilo de vida, fumando, trasnochando, tomando, no dieta adecuada, no actividad física, síganle sumando más factores. Cuando ustedes llegan a los 40, 45 años ya tuvieron su primer infarto, o sufren de diabetes, o sufren de obesidad. Entonces, a medida que nosotros vamos sumando factores
esos factores van a hacer que la célula de nosotros envejezca más rápido y tengamos más opción de enfermedad. En cambio, si tenemos un mejor estilo de vida, de mucha meditación, de mucho yoga, de buena alimentación, de ejercicio, de dormir bien, pues nuestro estilo de vida mejora, nuestra calidad de vida mejora, nuestros radicales libres disminuyen, los antioxidantes empiezan a aumentar y eso se va a reflejar en que nuestros órganos no van a comportarse como si fueran viejitos, sino que van a ser unos órganos completamente jóvenes. ¿Entendido? ¿Alguna pregunta hasta acá, señora? También dicen que pues hay estudios que demuestran que el envejecimiento está muy relacionado con los telómeros, ¿no? Porque se van acortando pues a medida que pasa el tiempo, perdón. Sí, exactamente. Pero ese acortamiento de los telómeros tiene que ver con los factores externos que tú le pongas. Entonces, Sí, entre más factores externos que sean por lo menos radiación, recuerden radicales libres, los radicales libres actúan mucho en nuestro ADN, bastante, y actúan de manera silenciosa. Y el problema es que nosotros casi no utilizamos, pues, no hacemos tanta actividad para disminuir los radicales libres. Entre eso recuerden que es la actividad física y la alimentación. Es lo que va pegadito. ¿Listo? Bueno, jóvenes, entonces los dejo. Que tengan un excelente día. Muchas gracias por el break que me dieron. Y nos vemos el miércoles. Espero que el miércoles ya pueda hacerles el quiz. Bueno, ustedes se cuidan. Hablamos. Chao, chao.